Seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metrored La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400 3030. Metrored Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete 18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, dos reconocidos periodistas investigadores, Juan Carlos Calderón de Plan B y Cristian Zurita, fue también candidato presidencial, y uno de tantos aportes también ha sido el último que presentaran en diciembre pasado, Los secretos de la deuda china, que lo estamos leyendo, lo hemos comenzado a leer. Bienvenidos. Quisiera empezar con este tema conectado con esta realidad que vive el Ecuador, la situación en el centro penitenciario de Guayaquil, la desaparición de uno de los jefes de las bandas. Y quiero conectar también con el caso Metástasis y empezar con Juan Carlos Calderón, esta sobria investigación del caso Metástasis, que da cuenta, y voy a leer un párrafo de lo que dice Juan Carlos Calderón. Javier Jordán detestaba a Fernando Villavicencio porque éste había puesto sus relaciones con cuestionadas figuras del correísmo y con empresarios investigados por corrupción, pero su ira estalló el 29 de mayo del 2022 cuando el periodista publicó una foto suya durante una fiesta, la famosa foto de la piscina en Miami. Juan Carlos, si conectamos todos estos hechos de ahora, ¿qué representa esto que se ha destapado con el caso Metástasis? Buen día. Gracias, buenos días Miguel, buenos días Cristian, perdón, y a todos quienes nos ven y escuchan a esta hora. Sí, evidentemente hay una línea de tiempo, como nosotros, como se ha publicado en el titular, y un poco es nada más relacionar y asociar los chats que han sido divulgados, que han sido divulgados por la Fiscalía General oficialmente, con los hechos que fueron ocurriendo mientras estos chats eran emitidos, digamos, tanto por el señor Jordán y el señor Norero. Entonces, ahí más o menos creo que hay que ubicar una fecha muy importante y es el 25 de mayo del 2022, que es la captura de Leandro Norero. Yo creo que esto desata de una manera, y de muchas maneras más bien, una serie de acontecimientos que son relacionados. El problema central de la captura de Norero es que efectivamente no solo se lo captura a él, sino a varios de sus móviles o teléfonos celulares y equipos que tenía en su casa y que hoy están siendo o han sido explotados una parte y están siendo divulgados por la Fiscalía. Y la Fiscalía ha hecho las relaciones pertinentes, ¿no es cierto?, de los personajes que ahí aparecen con los hechos y ha presentado una serie de acusaciones, digamos, a estos personajes. Entonces, con esta captura, con Norero se evidencian muchas relaciones de Norero. No olvidemos quién es Norero. Según la entrevista que le hacemos al excomandante general de la policía y el ministro de Gobierno, Patricio Carrillo, claro, uno de los capos que él califica como un capo menor, digamos, de la línea en la cual se lava dinero, se usan recursos violentos, criminales para imponer, y se hace una
inyección de mucho dinero criminal en organismos del Estado, instituciones, le hace alcaldías, ¿no es cierto?, algunas prefecturas, las empresas públicas, CNT, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas vinculaciones ahí que todavía están por develarse y descubrirse. Y luego aparece la famosa fotografía, días después, aparece la famosa fotografía en la cual están en la piscina, ¿cierto?, el entonces legislador correísta, incluso que llegó un momento a presidir la Asamblea Nacional, Ronnie Aliaga, los personajes de esta piscina, Escobar, Jordán y otros. Y eso evidencia las relaciones. Yo creo que el impacto tiene que ver de esa foto, es que evidencia esta relación, esta unión, ¿no es cierto?, entre básicamente estos grupos que hacían el lavado de dinero. Y luego, evidentemente, se van destapando una serie de situaciones. Esta línea de tiempo tiene que ver básicamente para contrarrestar esta narrativa que se quiere imponer sobre que Fernando Villavicencio habría intentado de alguna manera extorsionar a uno de estos personajes. Y la línea de tiempo demuestra que no es así. Demuestra que hubo un ataque permanente de estos dos personajes contra Fernando Villavicencio. Incluso hay palabras que se usan que pueden ser interpretadas como intentos de asesinato, como mandarlo a dormir, etcétera, etcétera, a Fernando Villavicencio. Y también él, como legislador en su momento, presidente de la Comisión de Fiscalización, hizo todas las audiencias necesarias para develar esta relación a inicios de junio del 2022. En esta información, este reportaje está publicado precisamente esas comparecencias donde fueron explicando precisamente los alcances y los impactos del caso Norero. Por eso es esta situación de la exposición que se da y la ira que genera en estos personajes, ya los no noreros, sino ya los que fueron expuestos en la piscina, y luego en las siguientes relaciones que se dan, como la compra de las casas, las propiedades, entre comillas, de Norero que estaban siendo administradas por estos personajes y que se muestran en los chats. Y cómo Villavicencio fue poco a poco, de manera contundente y documentada, develando con información oficial, además, que iba saliendo de las investigaciones. Por eso es básicamente esta relación de los chats, que evidentemente son parte de una acusación, de una teoría del caso aún, que todavía tiene que pasar un proceso, pero que está claro que cómo se manejaban estas relaciones, Miguel. Damos la bienvenida a Cristian Zurita. Entre las tantas acciones que viene investigando, realizando y difundiendo, hizo un pedido para que se haga la exhumación de los restos de Leandro Norero. Digo esto para conectar con la investigación de Plan B, en donde dice, voy a leer textualmente: el 3 de agosto del 2022, Fernando Villavicencio llamó a comparecencia a la Comisión de Fiscalización a la notaria única del Cantón 24 de Mayo de Manabí, María Dolores Moreira, para explicar los contratos y actos celebrados y protocolizados en esa notaría por Leandro Norero, Lina Romero, Glenn Leroy y Daniel Mistele. Moreira explicó en la comisión que el 11 de mayo del 2021 acudieron a su despacho Leandro Norero, su esposa y el norteamericano, en papeles, propietario del 70% de las acciones de la compañía, dueña de varias propiedades, entre otras una casa en Los Ceibos donde había vivido. Conecto esto porque Leandro Norero aparece tranquilamente luego de presuntamente haber fallecido y luego aparecido en el Perú, y ahora tiene dudas Cristian Zurita, y por ello el pedido para la exhumación. ¿Qué le trae a usted todos estos episodios por esta realidad? Buen día, Cristian. Buenos días, Miguel, un gusto saludarte, un placer. Buenos días, Juan Carlos. A la luz de lo que es el caso Metástasis, lo que estamos viendo es que esta estructura tenía el control de las cárceles, ¿sí? Y tenía el control de la cárcel de La Tacunga. Existen alrededor de 20 jueces involucrados en el caso.
¿sí? Existen 5 socios adicionales que eran las personas que se encargaban de coordinar acciones con el señor Leandro Norero. Y además tenía a sus 2 grandes lugartenientes ya fuera de la cárcel, que se trata de John Navarrete, a quien se le conoce como alias Cuyuyuy, y tenía a Madrid, ¿sí? Que fue asesinado hace pocos meses, también. Es decir, todo su sistema de operación estaba intacto y con enormes capacidades. Eso es lo que demuestra este caso Metástasis, sí. Frente a esos hechos, agregándole que el sistema de atención integral a los privados de libertad, denominado SNAI, sí, estaba totalmente cooptado por los grupos de delincuencia organizada, sí, es factible pensar de que pudo escapar. Es decir, desde enero de 2020, cuando se dan los primeros hechos brutales en las cárceles, todavía nosotros como ecuatorianos, todos los ecuatorianos, no entendíamos qué es lo que sucedía, pero la realidad es que el SNAI estaba cooptado por todos estos grupos delictivos, ¿ya? Y si es que a la presente, a la luz de los hechos del día de hoy, ¿sí? En los cuales el presidente Noboa dice que tiene un plan para Fito, y quien tenía un plan para Noboa en realidad era Fito, ¿sí? A través del SNAI, la pregunta es totalmente legítima. Efectivamente, hay que hacer una exhumación del cuerpo de Norero para determinar si es que cualquier documento fue insertado o falseado por parte de la Secretaría o del Sistema de Atención Integral a los Privados de Libertad, para comprobar efectivamente si es que está vivo o no Leandro Norero. Pasa por allí, porque las pruebas son por demás contundentes y claras. La toma total de la cárcel Atacunga, la toma del Sistema Integral de Atención a Privados de Libertad y pues el manejo de los jueces nos pueden llevar o dejan en evidencia de que cualquier cosa en esos brutales hechos que conocemos que se dieron en octubre de 2022 pudo haber pasado. Ahora, todo este proceso pone en dudas, con la revelación del caso Metástasis, Cristian, estos hechos y estos actores que hoy le están dando una pesadilla al Ecuador. Bueno, hemos tenido una pesadilla extremadamente grande desde meses atrás. Recuerde, Miguel, que el asesinato de Fernando Villavicencio lo que provocó es básicamente un silenciamiento, una autocensura democrática. Todos se callaron, absolutamente todos se callaron, hasta que estalla el caso Metástasis y vuelve efectivamente a permitirnos hablar con nombre y apellido de los autores. Mientras todo el mundo se callaba, el que más hablaba era justamente Jordán, señalando que iba a defender la integridad de su familia y de y la de él mismo en sendos juicios que interpuso a todos, ¿sí? En el estado de Florida. ¿A través de quién? A través del abogado Richard Díaz, ¿sí? Que defendió en su momento a Gerald, que debe ser identificado como uno de los grandes narcotraficantes extraditados desde Colombia, provenientes del Ecuador. Así que pues, también a Alex Saab, ese personaje investigado en Estados Unidos y que logró un acuerdo y está en Venezuela. Pero peor es Jordán, ¿sí? Jordán es el gran enemigo del país, es el gran enemigo de la democracia, es el principal aliado del narcotráfico, es el cajero de Norero, y es esta persona la que nos lleva a un silenciamiento total, ¿sí? Y en esas condiciones y en esas circunstancias, pues, es obvio pensar que todos estos vasos comunicantes se estructuraron de tal manera, ¿sí? Hasta que llegó un caso que jamás esperaban, que se llamó Metástasis, donde deja en evidencia todas sus relaciones. Vuelvo con Juan Carlos Calderón. Nos recordaba esa muy ilustrativa entrevista al general Patricio Carrillo, ex comandante de la Policía Nacional, ex ministro de Estado. Cuando habla de capos menores, ¿cuáles son los capos mayores? Porque una de las cosas
que en el país se ha evidenciado. Cuando se hacen operativos de la policía, caen los choferes, caen los portadores de esto, y no caen los grandes. ¿Cuáles son los grandes, Juan Carlos? Bueno, si supiera cuáles son los grandes, fuera fiscal general, pero no lo soy. Entonces, pero de hecho, claro, él lo define así porque dentro del concepto de crimen organizado no se puede hablar de personas. O sea, hay capos, lo que se debe hablar es de estructuras. Y estas estructuras tienen niveles. Y estos niveles llegan, como se demostró en el caso Metástasis, y como Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, quien habla, y muchos otros. Bueno, no muchos, pocos en realidad. Hemos venido denunciando con organizaciones que ver con los negocios. Tiene que ver con una serie, ¿no es cierto?, de relaciones de vasos comunicantes entre política, economía y bandas criminales. Entonces las bandas criminales, los lavadores, estos grupos o estructuras de alguna manera en el estado inferior porque son la base de la violencia, de la criminalidad, del uso de la justicia, además, confabulados con ciertos jueces y fiscales para no solo brindar impunidad, sino además perseguir, ¿no es cierto?, y buscar a quienes, intimidar, atacar, incluso asesinar a quienes los buscan contenerlos y buscan denunciarlos. Estas estructuras, ¿no es cierto?, se conectan directamente con una economía criminal, ¿no es cierto?, donde entran empresas, empresarios, contratos, ¿no es cierto?, de diverso tipo con la naturaleza, contratos de exportación, importación, en instituciones que hoy no los mencionan. Nadie menciona esto, por ejemplo, Miguel, el tema de las aduanas, ¿sí?, donde está básicamente la esencia del contrabando en este país. Contrabando que genera recursos, contrabando además que se alimenta de dinero sucio. Importaciones, ¿dónde aparecen, por dar un ejemplo, quienes compraron y vendieron al Estado de una manera irregular, como se ha estado denunciando, está denunciado por la Fiscalía General, los insumos frente al COVID, en la pandemia, ¿no es cierto? Allá hay varios personajes que están vinculados, Mendoza, Salcedo y otros, Jordán y otros. Entonces, estas estructuras, ¿no es cierto?, tienen sobre la base la corrupción, que además es alimentada por esos otros recursos del crimen, del dinero sucio. No solo hablemos del narcotráfico, minería ilegal, tráfico de personas, tráfico de armas, etcétera, etcétera, y contrabando. Entonces, a mí me parece que ahí, cuando desde el gobierno se intenta ubicar a ciertos personajes, y estos son, quererles hacer aparecer como casos aislados, como que Norero cayó de Marte, ¿no? Leandro cayó de Marte y entonces organizó su estructura y no le ayudó a nadie, solito fue haciendo, él mismo habla y dice, mi dinero, este es mi propiedad, en esos chats, y parece que, según las autoridades actuales del Estado ecuatoriano, este señor cayó de Marte y no tiene ninguna otra relación. Incluso el expresidente Correa habla de violación a los derechos humanos de estos señores cuando se difunden los chats por parte de la Fiscalía. Violación de los derechos humanos. Entonces me parece que hay una clarísima relación e intercomunicación en acciones políticas. O sea, hoy, por ejemplo, leer la fuga, entre comillas, de Fito, a estas alturas ya no hay como creer precisamente como que se les escapó. O sea, aquí hay una decisión, ¿no es cierto?, de la fuga de Fito, porque no sabemos si ocurrió ayer, no sabemos ni cuándo ocurrió. En ese sentido, hacerlo con otros ojos, con evidente sospecha de que ahí, como vemos, como dice Cristian, como el SNAI absolutamente copado, penetrado, ¿no es cierto?, donde su exdirector incluso está siendo acusado por la Fiscalía General en servicio activo, que llega a ser director de antinarcóticos, además, después de eso. Entonces ahí lo que tenemos es un problema gravísimo para el Estado ecuatoriano, para todos nosotros, para la sociedad, no solo para el Estado, con el agravante que tenemos, perdón la expresión, teletubbies, ¿no es cierto?, al mando, que de ninguna manera están tratando de solucionar esto, sino viendo cómo tapan los parches de lo que está ocurriendo. Eso me parece que es lo que está pasando y hay que relacionar los hechos. Me parece que es importantísimo el periodismo de investigación. La clave es relacionar los hechos y hay que relacionar
la, entre comillas, fuga de Fito, a mi criterio, que lo dejaron salir oportunamente, ¿no es cierto?, para ciertos fines. No sé si para ocultar el caso Metástasis, no sé para qué otros fines, pero ahí están los hechos y debemos leerlos precisamente en esas relaciones políticas, en esas relaciones económicas y a quién sirven estos hechos. Juan Carlos, ¿y esas relaciones políticas, económicas y delincuenciales están claramente identificadas, no solo con el caso Metástasis, sino lo que deviene de toda esta investigación y los hechos que se han evidenciado? Por supuesto, están evidenciadas las relaciones. O sea, el caso Metástasis es uno, no olvidemos. Los chats que se divulgan es una parte, incluso pequeña, de los móviles, de los teléfonos que están siendo y equipos que están siendo explotados. Esto va a seguir, va haciéndose, develándose otra serie de relaciones empresariales. Es decir, y ahí tenías empresas. Nosotros cuando con Cristian hicimos el tema del Gran Hermano, yo me acuerdo de una frase de Fabricio Correa y que decía: todo el mundo le compra a las empresas a Paquito. No sé si te acuerdas, Cristian. Y decía, y Paquito Nogué, en la entrevista que le hacemos, Paquito Nogué se compran y se venden empresas legalmente hechas, pero de papel, para establecer este tipo de negocios y relaciones. ¿Con qué facilidad este tipo como Norero arma estas empresas? ¿Con qué facilidad? ¿Quién le controlaba? ¿Aquí hay superintendencia de compañías o no hay? ¿O solo sirve para controlar a los honrados? O sea, ¿con qué facilidades ellos logran ingresar al CERCOP, a los sistemas de contratación del Estado, obtener contratos además sin anticipo, tomando en cuenta, como decía el ex ministro Carrillo, tomando en cuenta que en el 2009 se hace una ley para evitar precisamente, o para permitir que las empresas contraten sin anticipo? O sea, se cambian los sistemas. Claro, veamos el CERCOP, cómo el CERCOP está armado en las leyes de contratación pública para facilitar estas cosas. Como la empresa, ya la hoy desaparecida, empresa coordinadora de empresas públicas, y las empresas públicas están armadas, como los GATS llegan a hacer contrataciones con este tipo, con estos noreros, ¿no es cierto?, del Ecuador. ¿Con qué facilidad? ¿No hay Contraloría? ¿Quién investiga eso? ¿No hay Contraloría? O sea, ¿por qué esto no está en los informes de Contraloría de los GATS? Este tipo de contrataciones. Lo de Manta, por ejemplo, es clarísimo. Está evidenciado, o sea, lo ha evidenciado la propia fiscal general públicamente. Entonces, claro, hablemos de una estructura que se sostiene en una economía relacionada con el Estado, con oficiales del Estado, con instituciones del Estado. Una economía sucia, criminal, que penetra y que compra y que vende y que trafica, ¿no es cierto? Y que además ejerce una competencia desleal absolutamente con las empresas honradas, con las empresas que sí hacen los deberes de tener sus papeles en orden, los pagos en orden de impuestos, etcétera, etcétera. Esta gente ha hecho contratos, negocios con la mayor parte de las empresas del Estado. Esperemos que no le hayan vendido a la policía y a las Fuerzas Armadas también. O sea, a mí me parece que todo esto es evidenciado y ha venido siendo evidenciado y hoy se hace mucho más patente y patético con el caso Metástasis. Vuelvo con Cristian Zurita. Antes, Juan Carlos, te mantienes con la imagen. Vamos a mejorar en momentos la señal. Te vamos a llamar por el teléfono. Cristian, todos estos hechos, conectando con esta trama, ¿pudiera identificarse a los presuntos asesinos de Fernando Villavicencio en medio de esta alianza, como nos describía Juan Carlos Calderón, alianza entre la economía, las bandas y la política? Están señalados los vasos comunicantes que directamente están involucrados en el crimen de Fernando Villavicencio. Yo he dicho públicamente, lo vuelvo a señalar y a decir claramente, ¿sí? Hay que vincular a la investigación del asesinato a los autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio, primero a Javier Jordán y segundo a Ronnie Aliaga. Estos dos, Aliaga y Jordán, deben ser vinculados a la investigación por el asesinato y el crimen intelectual de Fernando Villavicencio. Porque a todas luces,
identifican que existen vasos comunicantes interesados en acabar con su vida, y no solo la de él, ¿sí? También la de otros periodistas, también la de importantes funcionarios, y pues incluso también hablan de la mía. Así que, pues, si es que existen vasos comunicantes, o mejor dicho, si es que existen autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio, ya hay dos nombres, ¿sí? El primero pasa por Javier Jordán, el operador económico de Leandro Norero, y el segundo pasa por Ronnie Aliaga, el operador político de ese grupo narcodelictivo que encabezaba Norero, y pues que tenía a Jordán como su principal vaso comunicante. Esto estalla a partir desde este fatídico mayo en el cual se evidencian las fotografías de los tetones en la piscina, y pues a partir de allí lo que se va evidenciando increciendo esta fuerza brutal de quienes tienen el dinero y tienen las armas para acabar con la vida de quienes están al frente. Todavía hay muchos teléfonos por explotar, hay alrededor de 115, y tendrán que abrirse otras investigaciones ligadas a lo que es metástasis 1, metástasis 2, los números que sean necesarios, porque aquí lo que nos va a faltar, nos van a faltar fiscales, ¿sí? Para investigar esta brutal trama que ha dejado en evidencia la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ¿sí? Y aspiramos a que todos estos hechos, que sobre todo pasan o que se centran en entender cómo es que la justicia libera condenados, ¿sí? Podamos evitarla. Ahora, existen otras estructuras por demás similares que tienen que haber actuado y que aún no conocemos bajo esta misma modalidad. Es decir, lo que se replica para esta estructura de Leandro Norero, jefe de los Lobos, que se ha convertido en la organización más brutal y estratégica que tiene el Ecuador, al punto de convertirse en un cartel, porque son investigados por meter droga en los Estados Unidos, ¿sí? De forma independiente, pues debemos entender que esta misma estructura se replica para los choneros, cuyo líder acaba de fugar, o mejor, como señala Juan Carlos Calderón hace un momento, le dejaron salir, que es totalmente distinto. Es muy distinto fugarse a dejarlo salir. Así que en esas circunstancias, pues existe todo por hacer, todo por continuar. Y en el caso específico de lo que significa el crimen de Fernando Villavicencio, al menos de forma muy rápida, han existido extremadamente condiciones de suerte para poder vincular y para poder establecer líneas claras de dónde viene este crimen. Y este crimen viene por Jordán, ¿sí? Y también hay que investigarse a Ronnie Aliaga. Por eso es que la Revolución Ciudadana, ¿sí?, está tan interesada en tapar este caso, porque políticamente solo a ellos les interesa acallar, ¿sí?, todos estos hechos que directa o indirectamente los involucran dentro de esta trama de corrupción, ¿sí?, y asesinatos y muertes, ¿sí? Así que, bienvenido sea a que este caso nos ha permitido abrir un espacio y un camino de entendimiento de dónde viene el crimen, ¿sí?, y hacia dónde se tiene que investigar y hacia quién la justicia ecuatoriana debe pedir respuestas, y pues buscar los mecanismos necesarios para que este criminal, este asesino, este fascineroso, este narcotraficante de Javier Jordán venga al Ecuador a rendir cuentas. Y Cristian, ¿ya ha tenido la audacia de procesarle en una corte de Estados Unidos precisamente por las denuncias sustentadas, documentadas y que hoy se van probando con el caso Metástasis? El caso Metástasis nos abre unas puertas enormes para entender cómo actuó y cómo actuaron todos estos grupos. Ya sabemos que él habría entregado los recursos económicos para pagar al juez corrupto que entregó el habeas corpus a Jorge Glass, ¿sí? Y pues ya entendemos que a través de los diálogos que tuvo con Leandro Norero, hizo constantes pedidos para tratar de acallar y acabar con la vida de periodistas. El ejemplo de la periodista Sara Ortiz de diario El
de Diario Expreso es clarísimo, pero es clarísimo, ¿sí? Entonces, ya sabemos qué es lo que quería hacer con unos y qué tipo de susto darles a otros. Ahora, existen una serie de vasos comunicantes extremos que quedan claros, ¿sí? Entendemos que dentro de esta estructura a la cual la Fiscal General del Estado ha hecho caso, que es los Lobos, ¿sí? Operados por este líder que trabaja en el extremo norte y sur de Quito, que es el señor Fabricio Colompico, ¿sí? Que fue contratado justamente para llevar adelante el crimen de Villavicencio. ¿A quién está ligado? A los Lobos, ¿sí? ¿Con quién trabajaba el Norero o líder de quién era? De los Lobos. De tal manera que existen todos los vasos comunicantes y las circunstancias para actuar, ¿sí? Para actuar. Y pues lo que corresponde es que exista desde parte de la justicia determinación, ¿sí? Mucha determinación, sobre todo porque allí está el gran problema de todo este tema, ¿sí? ¿Qué jueces les van a brindar las facilidades para que se cambien de cárceles o para que efectivamente todas estas estructuras puedan salir libres? Y es ahí donde tendremos que poner en el futuro mayor atención. Este caso nos llevará mucho tiempo este caso, ¿sí? La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, cumple funciones hasta mayo del próximo año, hasta mayo de 2025, y es posible que no le alcance el tiempo, para describir y narrar todas las historias, porque aún tienen que explotarse 115 teléfonos más. Y bajo esas condiciones, quién sabe con qué más hechos nos vamos a encontrar. Juan Carlos Calderón, como decía Cristian Zurita, ¿qué significado tiene esta desaparición de Fito, al menos? Llega el nuevo gobierno, dice Cristian, le dejaron salir a Fito, por un lado, y por otro le preguntaré también sobre la actuación de estos jueces. Hoy ha quedado al descubierto el juez que presuntamente recibió dinero para sacar a Jorge Glass. Ahora se explica esas conexiones, pero posteriormente a eso no pasa nada. Si dicen que le dieron $250,000, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué hace la UAFE? ¿Qué hace la Contraloría para investigar eso? El caso de la salida de Fito, Juan Carlos. Por favor, el audio, que no te escuchamos, Juan Carlos. Ya, mientras retomamos con Juan Carlos Calderón. Cristian, y este tema del dinero, con facilidad se habla de la entrega de dinero, como tú decías, para sacar a Jorge Glass, y ese dinero está el juez preso, luego salen de una sentencia y no ha pasado nada. ¿Por qué no llegar también a esas pruebas que se señalan en los testimonios del caso Metástasis? Bueno, habrá que esperar que Fiscalía nos entregue el resto de información que aún debo entender se procesa para continuar la investigación. Por lo pronto, la Fiscal General ya tiene aproximadamente a casi 40 implicados en este primer caso, ¿sí? Y creo que lo correcto sería quedarse allí, es decir, no avanzar más y quedarse con ese número, que ya es bastante. Esto tendrá que venir en las siguientes investigaciones y habrá que darles el sostén, la fuerza y el apoyo a los fiscales que se encarguen de investigar, considerando una cosa, Miguel, por demás importante. En el Ecuador no hay condenas por lavado de dinero. Son muy pocas, extremadamente pocas. Lo que significa es que existe una enorme debilidad institucional para apoyar, entender e identificar cómo es que funciona todo este sistema. Y mucho más, pues, se involucra a toda una red de fuerzas que parten desde las decisiones estatales para ejecutarlas. ¿Ya? Entonces, a mi parecer, lo que vería correcto es que se abran nuevas investigaciones donde se identifiquen
estas líneas y estas rutas del dinero. No, tal vez no para buscar y encontrar sanciones dentro de lo que significa este megacaso, porque es gigante, ¿sí? Sino para entender una estructura que puede en el camino lograr corchar el uso de los recursos económicos de estos grupos de delincuencia organizada. Mira, Miguel, este momento, pues, los recursos que ellos tienen son enormes, son gigantescos, de tal manera que si es que se les corchara el uso de recursos económicos desde este momento, ellos tendrían mucho tiempo, capacidad de acción en lo que significa movilidad, logística, compra de armas y pues acciones de estos grupos, ¿sí? Así que creo que es importante investigar, pero es necesario que no metamos todo en el mismo saco. Y en la medida en que podamos identificar, generar sistemas de apoyo a la institucionalidad para que hagan su trabajo. Aquí, por ejemplo, debería haber un trabajo por demás importante, un apoyo de la unidad de análisis financiero que parece que no existe. No existe. O sea, esta entidad, al igual que el SNAI, no hace absolutamente nada. No hemos visto a ninguna autoridad de la UAFE salir a decir públicamente, miren, aquí estamos nosotros, permítanos participar, vamos a ayudar a entender, vamos a hacer un debate público. Nada, ellos no tienen absolutamente nada. Ellos también tienen que estarse enterando de cómo funcionan a través de los chats que la Fiscalía ha hecho públicos, ¿sí? Y deben entender que las limitaciones que tienen por demás son importantes. O sea, parecería sí que cualquiera hace mejor trabajo que la unidad de análisis financiero. Lo cual es una demostración de la debilidad institucional con el sistema penitenciario, con la UAFE. Vuelvo con Juan Carlos Calderón. Juan Carlos, te preguntaba, decía Cristian Zurita, quizás le dejaron salir a Fito de la cárcel con una circunstancia. Este es el argumento de esta mañana en Teleamazonas de el Roberto Izurieta, secretario de Comunicación de la Presidencia, para que lo comentes, por favor. ¿Se sabe cuándo se fugó Fito? Lo más probable, se dieron infiltraciones y es cuestión de horas. Fue cuestión de horas. ¿Pero cuándo? Fue cuestión de horas antes. O sea, se fugó lo más ayer, probable, este fin de semana. Primero, la búsqueda continúa. La búsqueda continúa. Se fugó este fin de semana, más o menos ese es el tema. Muy probablemente horas antes. Todas las investigaciones de si se dieron infiltraciones y cómo la persona, el prisionero, no estuvo en su lugar, esas investigaciones se darán a conocer en el momento que tengamos resultados. Y se están investigando en este momento. ¿Se encontró un túnel? ¿Se encontró algo forzado? La operación continúa. Cuando se complete la operación, yo estoy seguro que la ministra de Gobierno y comandante general de policía podrá contar ese plan, porque ese plan es un plan sumamente complejo. Movilizar a 3.000 oficiales, tener una operación que no ha producido hasta este momento incidentes. Existe obviamente preocupación que Fito debe estar sumamente protegido, pero que se haya dado la operación sin mayor incidentes, la operación continúa y hagamos votos porque se haga en orden y sin lugar a dudas como ecuatorianos el convencimiento de que ese delincuente va a ser encontrado, porque en este momento la fuerza del Estado está puesta en marcha para encontrar a este sujeto sumamente peligroso. Es decir, Juan Carlos, no hay argumentos que convencen. Se sigue investigando, se sigue verificando, pero ¿qué pasó con lo cual es gravísimo, ¿no? Que se haya desaparecido de ese pabellón, Juan Carlos? Cristian, para mejorar la parte técnica con Juan Carlos Calderón, en estas condiciones de debilidad, dice el comandante, dice el secretario de Comunicación que se sigue investigando. Sabemos que están en este rastreo,
pero ¿quiénes son los responsables? Porque aquí va a haber que asumir una responsabilidad de la actual administración del sistema penitenciario, de quienes cuidaban, en qué condiciones ocurrió, Cristian. Bueno, hemos visto en las últimas horas que el gobierno, el Ejecutivo ha tenido que dar respuestas y buscar respuestas ante un hecho que es totalmente inentendible y penoso, porque hasta hace pocas horas de que se den estos hechos, el presidente Noboa había dicho que tenía un plan para Fito, ¿sí? No le cuenten a Fito el plan que tenemos, es lo que dijo, ¿sí? Y pues vemos que sucedió todo lo contrario y tenemos a todas las autoridades este momento tratando de dar una explicación. Es loable que salgan a dar una explicación porque eso es lo que corresponde, pero ellos todavía no saben qué. Es decir, se les pregunta si es que hay un túnel, por supuesto que hay un túnel, pero similar al de las aduanas, que es un camino o una puerta expedita para que salgas, ¿sí? Y eso en su momento tenía que haberse efectivamente trabajado con mucha fuerza para evitar este enorme golpe de desprestigio que enfrenta el régimen de Noboa. Es decir, está terminando su luna de miel de la peor manera. O sea, está terminando su luna de miel casi como un divorcio, ¿sí? Una pelea insalvable. Y pues no tendrán respiro hasta que puedan dar con Fito vivo o muerto. Esa es la realidad que se enfrenta y pues tienen que entregarlo como sea a la justicia y pues depende de qué es lo que van a actuar. ¿Qué es lo que se viene a futuro? Pues lo que tiene que haber es un proceso inmediato de reorganización del SNAI. Ahí tiene que darse de baja esta organización y convertirla y darle su control a alguien que efectivamente tenga capacidad de controlar. Pero efectivamente se entiende en este momento que las autoridades que están al frente de esta entidad no tienen control absolutamente de nada. Y además que sus vidas están en peligro. Es decir, es un doble problema, porque quienes entran no tienen el control y además se encuentran en condiciones extremas porque son identificados por estos grupos y pueden ser extorsionados de cualquier forma, ¿sí? Así que las condiciones de vulnerabilidad son extremas. Juan Carlos Calderón, una situación difícil para el gobierno, nombró nuevas autoridades en el sistema penitenciario, ministros de Estado. ¿Cómo asumir esa responsabilidad? Porque es grave, más aún lo que recordaba Cristian, que el presidente anunció un plan para Fito. ¿Qué significado tiene esto? Y si comenta lo que dice el portavoz de la presidencia, Roberto Izurieta, Juan Carlos. Bueno, ¿ahí sí me escucha? Sí, por favor, ahí ya, estás. Mil disculpas también, no sé. No te preocupes. Estoy menos comunicado que Fito, en todo caso. Mira, sí, evidentemente, es grave porque si el portavoz intenta ubicar la salida de Fito, no le llamemos fuga, hacia pocas horas antes de que se descubriera, coincidiendo con el anuncio del presidente en una entrevista donde dice, tengo un plan, ¿no es cierto?, no le avisen a Fito, y Fito se fuga. O sea, o se sale o le dejan salir, no sé, pero ahí, claro, hay una triste y terrible coincidencia. Y evidentemente yo insisto en decir, hablemos de estructuras, no hablemos de personas. Fito representa evidentemente a los choneros, esa es una estructura delincuencial. Leandro no era una estructura delincuencial, tenía sus vasos comunicantes con la política, con la economía, con los gobiernos seccionales, con las empresas, con un montón de cosas, y entonces estas estructuras empiezan a funcionar y están evidentemente, como decía bien Cristian, enquistadas en el SNAI, llamémoslo así, porque el larguísimo nombre que tiene esta entidad del control de las prisiones, y desde donde se ejerce, ¿no es cierto?, se ejerce la gobernanza criminal. Entonces, yo creo que es un golpe muy fuerte y muy grave para el Nobel, en todo sentido, gobierno de Daniel Noboa Sin.
me parece que recién están descubriendo, dicen según ellos, a lo que se metieron. Y a lo que se metieron es un berenjenal terrible en el cual no se puede enfrentar sin decisiones absolutamente estratégicas y decisivas, con perdón de la redundancia, sobre cambiar el rumbo de este tipo de instituciones. No se trata de debilidad institucional, se trata de una desinstitucionalización programada de todos estos organismos que para lo que han servido efectivamente es para proteger a los líderes criminales, no solo el SNAI y otros organismos. Yo decía que de pronto no se me oyó cuando hablaba de cómo estas empresas que aparecen a nombre de Norero y otros pudieron hacer contratos a través del CERCOP con organismos seccionales o con organismos, instituciones y empresas del Estado. Que aquí no hay superintendencia de compañías, no hay contraloría, o sea, los organismos de control no están cumpliendo su papel, ningún papel en realidad, y además un papel cómplice, como bien define Cristian. Además, fíjense en el papel y la actitud de la Asamblea Nacional frente al caso Metástasis, absoluto silencio. Por menos hubieran hecho una comisión multipartidista para hablar de cualquier cosa. Pero aquí el objetivo es tumbarse a la fiscal general, la que está develando este tipo de situaciones. Entonces ahí se nota la complicidad absoluta de cómo le limaron los dientes, le cortaron los dientes a la ley de extinción de dominio, ¿sí? De cómo la UAFE, como señala Cristian, y todas esas otras leyes que están ahí absolutamente en el olvido o hechas para nomás cumplir ciertas promesas del Estado ecuatoriano a la cooperación internacional, pero se las hacen para que no sirvan para nada. Entonces, Cristian hablaba muy adecuadamente de cómo quitarle la renta, ¿no es cierto?, al crimen organizado. Todo el objetivo del crimen organizado tiene que ver con la generación de recursos ilícitos, millonarísimos recursos. Estos recursos, este momento tienen vía libre en el Ecuador. Aquí vengan, esta es el mercado persa del crimen organizado, Ecuador. Y sus instituciones están ahí para proteger ese mercado persa. Entonces a mí me parece que si el gobierno de Noboa es cómplice de esto, de lo que estamos describiendo hoy, o lo va a solucionar. Porque este cuento, ¿no es cierto?, de que se escapó, de que otro juez, esto tiene que terminarse, Miguel. Esto tiene que terminarse, y yo creo que debemos los ecuatorianos de entender que esto está absolutamente podrido. Pero si hay forma de salvarlo, si hay forma, en el momento que hay un liderazgo político, una Asamblea Nacional que es incapaz de dar respuesta a este tipo de cosas, salvo intentarse tumbar a la fiscal general. Ahí está la complicidad de estos legisladores. Y voy a un punto adicional. Creo que se debe investigar el financiamiento, o volver a investigar el financiamiento de las campañas electorales, a la luz de lo que ha salido de los chats, de cómo estos cajeros, estos tesoreros del crimen organizado, del dinero sucio, financian campañas electorales, compran partidos, compran candidaturas. Eso tiene absoluta responsabilidad el Consejo Nacional Electoral. Hasta ahora no presentan los informes de campañas anteriores. Entonces me parece que toda esta desinstitucionalización está acomodada para dar vía libre, paso libre al dinero sucio. Eso es todo. O sea, y entonces lo que tenemos que es entender esa realidad, afrontarla, asumirla, aceptarla y decir, bueno, ¿quiénes están del lado de la civilización? ¿Quiénes están del lado del bien común? ¿Quiénes están del lado de la legalidad en este país? ¿Y quiénes están del otro lado? Y ubicarlos e identificarlos, cueste lo que nos cueste, Miguel. Sí, efectivamente, ahí la disyuntiva, o quienes están por la consecución de la paz, o si triunfa la delincuencia y sus aliados, que han sido evidenciados claramente. Muchas gracias por participar, seguiremos hablando. Ustedes siempre nos ilustran con sus investigaciones. A Cristian Zurita y a Juan Carlos Calderón, dos reconocidos periodistas de investigación. Cristian y Juan Carlos, muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:06 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la recuperación de la institucionalidad. Tenemos previsto un diálogo de inmediato luego de la pausa con la ex ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo, la consulta popular que requiere el Ecuador.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.